En casa, necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta. Bienvenidos a la primera sesión de la Sergio Te Conecta, un espacio para que estemos más cerca, nos reconectemos con nosotros mismos, con nuestros sueños, con nuestros proyectos y con todo lo que sucede a nuestro alrededor, para que cuando esta cuarentena termine seamos mucho más fuertes. La ciencia, la historia, el arte harán parte de nuestras sesiones con las que buscamos hacer más provechoso el tiempo, porque ahora estamos en casa, tenemos que estar más cerca y más conectados que nunca. El tema de hoy tiene que ver con una realidad para la que nadie estaba preparado. De acuerdo con estimaciones de agencias internacionales de noticias, la mitad de la población mundial está en confinamiento obligatorio a causa del COVID-19. Como yo, seguramente muchos de ustedes llevan afrontando esta situación tal vez un poco más de 9 días. 9 días sin pisar la calle, compartiendo 24 horas con sus familias y afrontando situaciones para las que nunca antes habíamos estado preparados. Por eso hemos llamado esta sesión de hoy "Cómo estar en cuarentena y no morir en el intento". Y para aprender más acerca de este importante tema, llevarnos algunos tips y pautas, hoy nos acompaña Andrea Liliana Ortiz. Andrea es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, presidenta del Tribunal Ético del Colegio Colombiano de Psicólogos y subdirectora nacional del campo de Psicología de la Salud de la misma entidad. Tendremos el privilegio que nos acompañe en este espacio. Además de todo, Andrea es la decana de nuestro programa de psicología en la Universidad Sergio Arboleda. Andrea, bienvenida, qué rico tenerte acá y por supuesto queremos que nos ayudes a entender un poco más toda esta situación, entender cómo este momento tan atípico a nivel mundial donde todo se paró, se quedó en un confinamiento, las clases de colegios y universidades se volvieron virtuales, los trabajos se están operando por teletrabajo y muchas otras circunstancias nos han obligado a replantearnos nuestros estilos de vida. Y desde la psicología queremos entender un poco más todo lo que está ocurriendo en las familias, en los hogares colombianos que nos acompañan hoy. Claro que sí, Ani. Muchas gracias por esta presentación, este espacio y qué bien que podamos pensar en qué sucede desde la psicología, desde esa parte tan importante para nuestro bienestar, que son todos los componentes de la salud, ¿no? Un bienestar físico, un bienestar emocional, un bienestar social. Y ahora pensémoslo en este momento en crisis, en un proceso donde estamos en un aislamiento que nos lleva a descubrir diferentes cambios, diferentes situaciones que vamos a casi que a revivir y casi que a readaptarnos para poder estar en un mejor proceso durante estos días que no sabemos hasta cuándo puedan ir. Entonces, qué bueno que podamos dialogar sobre estos aspectos en diferentes componentes. Mira, desde la psicología hay muchos aportes que ya se han generado con el Colegio Colombiano de Psicólogos que nos hablan sobre diferentes escenarios, por ejemplo, el estrés. Otro de los aspectos es relacionado con los hogares, relacionados con tareas en la casa, cuando tienes que trabajar con teletrabajo, pero también ocupas otro rol, el rol de madre, el rol de padre, pero también tienes que cuidar de tu ambiente, pero también tienes que dedicarte quizás al cuidado de un adulto mayor en tu casa. Entonces son muchos, diríamos, escenarios diferentes que confluyen en este cambio. Entonces, si te parece, Ani, me gustaría que lo conversáramos a partir de 3 elementos o 3A, digamos, son 3A fundamentales. Qué La chévere. Y definitivamente, Andrea, muy interesante lo que nos planteas porque redescubrir creo que es una palabra que vamos a empezar a adoptar muchísimo en nuestro vocabulario. Empezar a entender que estos nuevos modelos y sistemas de vida nos van a obligar a entender otras situaciones que tal vez antes pasaban desapercibidas para nosotros. Ahora cuéntanos cómo es este tema de las 3 A's que nos planteas. Claro, pues es como poder organizar un poco lo que vamos a dialogar. El primero, digamos, la primera, esta que vemos acá, diríamos sería la primera, que es la aceptación, ¿sí? Bueno,
Algunos escucharán y dicen, bueno, pues es típico, ¿no? Pues claro. Pero mira que es fundamental. Aceptar los cambios, aceptar las nuevas dinámicas, evitará quizás un agotamiento futuro. Y retomo un modelo muy interesante que explica el estrés, que es uno de los autores de hace mucho tiempo, pero sigue siendo muy vigente. Es el modelo de Hans Selye, que nos habla del síndrome general de adaptación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 3 fases que incluye el ser humano para poder, diríamos, o afrontar una situación nueva o llegar al agotamiento. La primera es una fase de alarma, ¿no? Entonces la fase de alarma tiene que ver con esto. Entonces tienes que estar aislado, no salgas, ten cuidado. Quizás el trabajo siga, quizás no. Muy bien. Luego sigue la segunda, que es una fase de resistencia. En esa fase de resistencia es donde mucho cuidado debemos tomar, porque si mantenemos resistencia prolongada, vamos a llegar muy fácil a la tercera, y es el agotamiento. Casi que lo podríamos graficar así, donde encontramos en esta primera fase, que es alarma, es decir, usted está activo, usted dice, bueno, listo, voy a aislarme, y está ya con su familia, empieza a trabajar en resistencia, resistencia que si la resistencia la lleva de una manera, diríamos, no adecuada, que es lo que vamos a trabajar hoy, es como también esa resistencia puede ser adecuada, vas a llegar a esta fasecita que no queremos, que es hacia abajo, que es el agotamiento. Y el agotamiento se relaciona ya con síntomas físicos que en tu cuerpo empiezas a sentir, un agotamiento que te empieza a distraer, entonces sientes que en tu casa primero todo es un caos, empiezas a magnificar las cosas que son pequeñas, empiezas a generarte malestares estomacales, hasta de pronto insomnio, hasta de pronto un poco de cefalea, tensión muscular, porque llegaste a una fase de agotamiento. Entonces, qué bien, desde este modelo y la primera A, que tiene que ver con la aceptación, es poder entender qué es inmodificable. ¿Qué es inmodificable? Esta situación de salud pública ya nos cambió totalmente los estilos de vida. Estilos de vida ahora en aislamiento, es decir, en tu casa ya te tocó reinventarte, tu mundo en casa. Pero también te cambió un estilo de ver la vida a futuro, porque seguramente cuando salgamos, ya esto nos dividió en 2 la historia. Entonces, aceptar que este cambio es inmodificable porque es macro, desde el macrosistema, te va a facilitar fluir en el cambio y, por tanto, evitar que la resistencia te genere más dolor, más tensión que buenos resultados. Esa es la primera. Claro, y mira qué interesante porque muchos de los que nos van a ver en esta transmisión van a poder empezar a asociarlo con muchos estados de ansiedad que estamos experimentando. Me parece vital lo que acabas de decir de la aceptación y este gráfico que nos presentas relacionado con los estados de alarma, que en muchos casos es esa ansiedad, flujos de pensamiento constante, que no te abandonan porque es una preocupación por lo que puede ocurrir, es un estado de incertidumbre. Entonces, qué chévere entender esta fase de la aceptación y empezar a identificar aquellas conductas, aquellas emociones que empiezan a nutrir esas etapas del proceso. ¿Cuál es nuestra segunda A, André? Mira, pues tenemos aquí la segunda. En esta segunda tiene que ver con algo que es fundamental y en psicología lo llamamos la psicoeducación, pero tiene que ver con la A de aprender. ¿Qué vamos a aprender? Aprender es la primera, diríamos lo básico. Lo básico es diferenciar conceptos. Muy bien, vamos a ver. No todo lo que ocurre es un trastorno psicológico, no todo lo que ocurre es un problema psicológico. Son diferentes sensaciones que pueden ocurrir normalmente en un estado de aislamiento y de confinamiento. Y más aún cuando tuviste que trasladar tu mundo externo a un mundo interno de tu microsistema que era tan íntimo que es la familia y la casa. Entonces, en esa segunda de aprender, qué bueno que toquemos algunos elementos. Vamos a empezar, por ejemplo, entender que no todo es un cuadro de ansiedad, ¿ves? Sino que son diferentes síntomas, que son diferentes alteraciones en tus respuestas fisiológicas que se generan por estar durante un tiempo en una actividad nueva, que de pronto no puedes controlar, donde hay muchas acciones, donde hay casi que asuntos que no puedes predecir a futuro y donde hay muchísimos pensamientos de tipo quizás futurista, catastróficos. Entonces, bueno, es normal.
Lo primero es traducir eso que antes decíamos que son cuadros o trastornos psicológicos o que ya tienes un problema en tu salud mental. Tradúcelo primero en esta segunda A de aprender a que son cambios normales en tu proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida que es en aislamiento. Es que mira, suma 3 elementos a esto. O sea, 3 elementos. 1, aislados. 2, confinados. Y 3, cambiaste tu trabajo. Cambiaste tu trabajo. Y muchos de pronto hasta se quedaron sin la atención. Todo unido en un mismo instante. Entonces, claro, tu cuerpo cambia, tus sensaciones cambian. Y que no es un trastorno, que todavía no es un problema psicológico, sino identifícalo. Entonces, lo que vamos a aprender también es a entender que las emociones tienen respuestas fisiológicas normales. A ver, cuando, por ejemplo, estás en un estado, en un momento de ansiedad, no en un trastorno ansioso, sino en un momento de ansiedad, el primer punto que debes identificar es que diríamos, las respuestas ansiosas tienen una relación de tipo fisiológico muy alta y de tipo cognitivo. ¿Qué es esto? Hay una activación muy elevada de tu sistema nervioso, quizás hasta simpático. Entonces, donde tú te entrenas en aquello que llamamos, voy a citar uno de los autores que me gusta, en su libro, el doctor Kabat-Zinn, en su programa de reducción funcional del estrés, uno de los textos que cualquiera de los que nos vaya a consultar o escuchar en esta conferencia lo puede comprar. El título del texto es Vivir con plenitud la crisis. En este se trabajan durante 8 semanas técnicas prácticas para controlar o regular, mejor, en lugar de controlar, regular las respuestas fisiológicas. Entonces, por ejemplo, Ani, una de las primeras técnicas se relaciona con la atención plena. No voy aquí a hablar de todo el programa de atención plena de 8 semanas, sino voy a tomar solamente una de las técnicas dentro de ese programa. Y es respirar atentamente. ¿Qué quiere decir eso? Si sabemos que una respuesta ansiosa tiene un componente fisiológico y otro cognitivo de cómo piensas, vamos con el primero clave, que es el fisiológico. Entonces, en esto vamos a tomarnos por lo menos una vez al día o 2 veces al día, 60 segundos que contribuye casi, bueno, es un minuto de respiración atenta, ¿sí? Si quieres, tú lo puedes hacer conmigo. O sea, en este momento podemos las dos decir, vamos a hacer respiración atenta, Ani. Claro Entonces, que sí. ¿cómo estás ahora? ¿Estás así cómoda? Colocas las manos sobre tus muslos, sobre tus piernitas, así como estás. Okay. Dejas caer los hombritos, es decir, la tensión que tenemos normalmente acá, ¿no? La soltamos un poco y sencillamente intentamos cerrar los ojos si lo quieres, pero vas a centrarte en cómo entra y sale el aire por tu nariz. 2, durante 60 segundos. Es posible que empiecen a persistir muchos pensamientos, imágenes e ideas, pero cuando suceda eso, retomas y vuelves a centrarte en tu respiración atenta, en cómo entra y sale el aire. Y te das cuenta que puedes regular hasta la intensidad de aire que entra y cómo sale lentamente. Si hay otro pensamiento, nuevamente te centras. Es como hacer un clic nuevamente para conectarte. ¿Qué permite realmente? Deberíamos hacerlo por lo menos 10 minutos diarios, pero vamos solamente inicialmente, por una semanita, hagámoslo 1 minuto, 60 segundos. Estás regulando tu respuesta fisiológica. Y el segundo elemento que hablábamos es el cognitivo, es decir, cómo pensamos, estilos de pensamiento, cómo está amoblada nuestra cabecita, es decir, nuestro estilo de pensar. Muchas veces estamos ocupados por futuro, ¿verdad? Por el futuro, y eso lo denominamos todos como preocupados de lo que ni siquiera ha sucedido. Entonces, identifiquemos qué estilo de pensamiento tenemos. Si tenemos un estilo de pensamiento de tipo más catastrófico, o sea, es que lo que va a ocurrir mañana va a ser terrible, o va a ser peor, o es que ya no me van a responder los correos que mandé. O sea, ese tipo de sesgos cognitivos pueden estar altamente relacionados con esos síntomas o respuestas ansiosas que te van a llevar o a abrir permanentemente la nevera, a buscar comida, o de pronto a responder de manera más reactiva a tu familia, o de pronto te va a empezar a impactar en esta curvita que teníamos por aquí del dibujito, de esto, acá, va a empezarte a impactar en el agotamiento,
donde te vas a alterar hasta en tu sueño, en tu digestión, en tu concentración. Entonces, ese punto sí que es clave, comprender que no todos son trastornos, que si bien si sentimos que ya se prolonga y teníamos un antecedente donde ya teníamos que tener quizás consulta psicológica, claro, hay expertos y nosotros como psicólogos podemos atender desde telepsicología muchos casos, pero por ahora es evitar el etiquetamiento y más bien aprender a conocer nuestras sensaciones que ocurren normalmente en situaciones de cambio, de crisis, de adaptación y más de aislamiento. ¿Mm? Bueno, pues qué interesante porque mira, realmente después del ejercicio sí se siente uno un poco más liberado, con menos tensiones. Y qué interesante lo que nos planteas porque hemos venido hablando entonces de cómo entender y asumir nuestras sensaciones, cómo entender y asumir la emoción que experimentamos a raíz de los cambios y cómo ejercer una conducta propositiva que ayude a generar de alguna manera una aceptación en todo este entorno y no más caos, que es lo que nos planteas, porque en muchos casos los estados de confinamiento, Andrea, y lo que hemos visto que ocurre en las redes sociales es que precisamente nos preocupan, nos generan incertidumbre, nos generan una visión futura donde no sabemos qué va a pasar. Entonces, claramente, esto inunda nuestra mente de pensamientos y estar tranquilos no suena fácil hoy por hoy. No suena fácil porque no sabemos incluso cuándo un colegio retomará la normalidad, cuándo mi vida volverá a tomar ese cauce en el que venía. Entonces, es muy interesante lo que nos estás planteando porque fíjate que hemos aprendido a identificar y a entender esa fase de aceptación, de aprender, que vamos en esta segunda que resulta clave. El desaprender para volver a aprender nuevos sistemas donde estamos gestionando nuestra calidad de vida. Entonces, qué interesante y me gustaría también que le pudiéramos contar a todas las personas que nos van a ver cómo es esta tercera A y cómo se vincula a las dos anteriores. Claro, mira, pues esta tercera que escribimos acá, ya completando las tres, esta tercera diríamos que es actuar, ¿cierto? Y ya actuar tiene que ver con lo básico que debemos empezar a funcionar dentro de este nuevo estilo de vida en casa. Entonces, primer punto. Las actividades laborales todas confluyen en el mismo lugar que es casa, ¿cierto? Tanto papá, mamá, están todos trabajando en casa. Segundo punto, tanto los niños están estudiando ahora en casa. Tercer punto, las actividades de esparcimiento que hacíamos, como ir a cine, a restaurantes, de pronto salir a jugar al parque, ya no lo estamos haciendo. Tratamos de hacerlas en casa. Entonces, el primer punto clave es, dentro de este actuar, es agendarnos. Mira, en un sistema de gestión, un nuevo sistema de gestión de la calidad de vida, debes también escribir hasta indicadores de lo que quieres lograr. En este caso, vamos a agendar qué es lo que estamos haciendo, que incluimos en este microsistema casa que antes no estaba. 1, trabajo, ¿cierto? 2, actividad física porque ibas al gimnasio, entonces ahora lo vas a hacer en casa. 3, escuela. 4, esparcimiento. Y 5, las otras actividades que eran típicas del hogar. Entonces vamos con la primera, reagendar. En reagendar, por ejemplo, las nuevas actividades de trabajo, es importantísimo que todos en ese microsistema, tanto niños como tu pareja, como tu abuelo, si es que está viviendo en la casa, conozcan cuáles son tus actividades de trabajo y en qué franja las vas a hacer. Detengámonos ahí un momento, Andrea, porque estás hablando de reagendar. Y qué interesante porque es casi que obligado pensar en el rediseño. Ya no voy a seguir ejecutando actividades desde lo que tenía planteada mi rutina antigua, desde lo que consideraba cotidiano. ¿Cómo aprender a reagendar, Andrea? ¿Cómo aprender de alguna manera a rediseñar este nuevo sistema de gestión de vida? Claro, mira, digamos que este es nuestro cuadro, ¿cierto? Este es nuestro cuadro de vida, ya no es hacia afuera. Entonces, decimos, en este se han incluido nuevas acciones que antes no formaban parte de ese microsistema, de ese cuadrante. Entonces, lo primero, como estábamos conversando, es si usted tiene una dinámica laboral, la debe conocer quienes viven con usted, porque ya no puedes decir que te vas al trabajo y luego vienes al mediodía a almorzar, no, estás ahí dentro en la misma casa. Entonces, seguramente tendrás que indicar, bueno, mi trabajo va
mis tareas de trabajo van de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Ok, listo. Por ejemplo, tenemos muchos casos y tú sabes que el estrés muchas veces en los profesores de los colegios, en los profesores universitarios, cuando trabajamos nosotros en la educación nos damos cuenta que se han tenido que reagendar y reinventarse sus formas de trabajo. Entonces, reagendar el trabajo va a permitir que quienes estén en tu sistema también conozcan por qué en este momento no los puedes atender en otras tareas. Pero bien, esto sería algo básico, pero antes de ese reagendamiento de tu trabajo, es importante que reagendes lo primero y lo básico, que es tu autocuidado, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, nuevamente rendir muy bien en mi trabajo, si quiero rendir muy bien como madre, como tía, como hija que cuido a mis padres dentro de la casa, debo autocuidarme. Y a veces lo dejamos a un lado, este elemento, y el autocuidado parte de esos instantes que te decía, uno primero que debe estar como número 1 en tu agenda, o sea, en este cuadrante, el número 1 debe llamarse momentos de quietud o momentos de silencio, que es lo que acabamos de hacer de los 60 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos para estar contigo. Dentro de ese autocuidado también está un elemento que lo dice la literatura, que lo dicen los artículos publicados, la relación que hay entre actividad física y un mejor estado de ánimo. Entonces, si bien hacíamos eso afuera en el gimnasio, si lo hacíamos en espacios de sábado y domingo, ahora lo vamos a hacer es no por mantener una figura esbelta, sino por promover un equilibrio en tu regulación emocional. Entonces la OMS nos habla de una franja por lo menos de 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la tarde o en la noche. Y es muy sencillo, usted levántese, haga un poco de ejercicio sencillo, pero que mueva su cuerpo, 10 minutos, si quiere oriéntese con apps, oriéntese con videitos, pero videos acordes a su edad, a su ritmo cardíaco, a su antecedente de ejercicio, y no haga rutinas que al otro día no lo van a dejar levantar, ¿sí? Es, digamos, ser un poquito responsable en eso. Esas son prácticas de autocuidado. Y la tercera dentro del autocuidado tiene que ver con el cuidado emocional personal, ¿sí? Es aceptar también que usted va a tener cambios en sus sensaciones. Diríamos, claro, hay cambios cuando usted está en un entorno cortico y pequeño, el nivel de motivación, el nivel de respuesta emocional puede variar. Casi que podría ser algo así como un dibujito que estaba haciendo por acá, que tiene que ver con el tobogán de las emociones, ¿no? Puedes subir y bajar. O sea, de repente mañana no te sientes con la misma motivación de ayer, ¿sí? Pero no se trata de juzgarte, porque uno de los errores más grandes sería en que o te quedes en ese estado, o te juzgues o atribuyas la causa al externo, atribución causal externa en exceso o atribución causal interna también en exceso, ¿no? Que serían los errores a veces en esos cambios de estado de ánimo. Entonces, es decir, para entenderlo bien, es cuando de alguna manera empezamos a buscar como esos culpables. Esto es a raíz de, y empezamos a tercerizar de alguna manera la responsabilidad de. Y creo que es muy importante entenderlo como el poder empoderarnos, tomar las riendas de la situación y empezar a partir de eso el rediseño de lo que nos estás planteando. Sí, totalmente. Porque primero supone que estás conociendo tu estado emocional o tu cambio emocional, que es normal en una situación de confinamiento, pero también actúas. Es decir, no te quedas allí, que no te quieres levantar. 2 opciones. O te quedas ahí durante las 12 horas o actúas con coherencia a tu bienestar. No estás dándole el gusto a nadie, solamente es tu autocuidado. Entonces, así estás que dices, pero ¿para qué otra vez? No, te levantas. El solo hecho de levantarte, mira, esto sí que es interesante. Cuando te levantas con el amanecer un poco, también estás mejorando tu ritmo circadiano. Si tu ritmo de sueño también mejora, porque claro, estás en el mismo lugar viviendo tu trabajo, tu casa, todo está en el mismo lugar. El sueño también se puede alterar. Entonces, qué bueno es que te levantes, así sea con el mayor esfuerzo, y tus prácticas de autocuidado. La primera, la atención plena, o algunos lo podrían llamar la meditación atenta. Y la segunda, la actividad física para que tu cuerpo esté listo para recibir las dinámicas del día. Y la tercera, si quieres, ya para adicionarle, escribe un poquito, esto lo llamamos la escritura emotiva. Escribe un poco sobre cómo
descubres tus fortalezas, y eso sí que es importante, cómo te descubres a ti mismo. Entonces, eso lo puedes hacer en una franjita muy temprano en la mañana, antes de empezar con tu jornada de actividad en la casa y de actividad laboral. ¿Mm? Ok, qué interesante. Y además, Andrea, quisiéramos poderte preguntar qué tan conveniente es reacomodar o destinar ciertos espacios de la casa para este tipo de actividades, porque fíjate que en estos estados de aislamiento social, pero también de confinamiento, donde estás en ese cuadrante, como tú lo indicas, pues carecemos de un recurso y es el espacio, el poder tener como eso que yo quiero y para poderme encontrar conmigo mismo y poder aislarme un poco más, incluso de mi círculo familiar. ¿Tú consideras en algún momento que es conveniente como también entrar como en esa reorganización de este es mi espacio de trabajo, este es mi espacio de descanso, este es mi espacio de recreación? Porque no sé qué tan conveniente sea tener ese orden dentro de este nuevo reagendamiento de sistemas. Sí, pues mira que es clave eso que acabas de indicar, porque digamos nuestra salud, nuestro bienestar físico, emocional, está interactuando permanentemente con el ambiente, ¿sí? Sin lugar a dudas, hay lugares donde ahorita muchos de los que nos van a oír, por ejemplo, van a encontrarse en casas que son muy pequeñas o apartamentos que están, digamos que muy pequeñitos y todos tienen que hacer lo mismo casi que en el mismo lado. Pero sí es importante separar así sea una esquina. Tú dices, esa esquina donde voy a poner el computador va a ser la esquina donde vamos a trabajar papá y yo, ¿sí? O mamá y yo. Listo, ese es el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque permitirá que en ese espacio, cuando te levantas, te dispones ya a hacer otra actividad. Es decir, el solo hecho de levantarte del lugar donde has indicado que es el lugar de trabajo, te levantas y te sientas en una silla que esté cerca, puede ser que esté muy cerca, pero ya no es el lugar de trabajo, inmediatamente tu percepción cambia. Y cuando cambia tu percepción, seguramente vas a iniciar otra actividad. ¿Mm? Lo Ok, mismo puede pasar, por ejemplo, con actividades de las que hacías antes y que son fundamentales en la familia, actividades de esparcimiento y de un poco de recreación entre todos, ¿sí? Muchos de los que de pronto también nos vayan a escuchar nos van a hablar, bueno, yo salía mucho con mi familia, nos íbamos a caminar o hacíamos un encuentro en un parque, pues bueno, ¿y por qué no hacerlo ahora? Nos preguntamos, pero no será de todos los días, porque también las rutinas son importantes en las variaciones cuando estamos en aislamiento, ¿no? Si hacemos todo repetitivo, es decir, esto hasta las 7, lógico, llega un momento donde el nivel motivacional baja. Para que el nivel motivacional se mantenga elevado en un momento de aislamiento, es necesario variar permanentemente las rutinas y generar un factor fundamental que es la novedad, ¿sí? Entonces allí es donde decimos, bueno, entonces vamos a dedicar los jueves de familia y entonces el lugar donde es la sala se cambia. De pronto alguien pone un mantel en el piso y dice, todos vamos a comer aquí en el piso. Ok, listo, vamos a hacerlo. Esos son nuestros días de familia. Cambias la perspectiva, cambias el ambiente. Puede ser el mismo espacio, pero lo modificas con pequeños detalles que le incluyen novedad a la acción que antes era normal. ¿Por qué no almorzar en el piso? ¿Ves? Son ok. como cambios. Y por Son ejemplo, cambios. Andrea, ahí en este tema importantísimo, porque muchas de las personas que nos van a ver, muchas tienen niños y claramente el trabajo y el manejo con los niños requiere un mayor esfuerzo, pongámoslo en esos términos. Tú aconsejas a todas estas mamás y papás anticiparse y poder establecer también nuevos canales de comunicación para que los niños entiendan todo este proceso de transformación. Sí, pues mira, uno de los temas que ya son muy específicos y que interesantes que también nos consulten en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, donde tenemos varios documentos publicados para la atención en niños en confinamiento. Uno de los primeros elementos es realmente expresarles qué es lo que está pasando, ¿sí? Que se entienda, pero garantizar que no hay por qué rayita ocuparse. Mira que en los artículos y en la vida diaria se ha observado que los niños aprenden las respuestas ansiosas de sus padres. Niños ansiosos, cuando vemos la familia, resultan de padres ansiosos, es decir, imitan mucho su comportamiento. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos.
Es decir, sabemos que hay estrés, sabemos que hay niveles de tensión, pero que los niños también aprendan a identificar que a futuro van a ocurrir más crisis. O sea, esto quiere decir que ellos comprendan que estamos en cambios globales, que existieron hace años y que ahora estamos en otra situación. Pero desde un concepto que es clave empezar a promover y tiene que ver con la empatía y el altruismo. ¿Por qué toco estos dos elementos? Cuando tú les informas que cuando estoy en casa no lo hago solo por mí mismo, sino porque pienso en el otro, estás generando en ellos sensibilidad al humano que está detrás y que está luego de ti. Y sí que es importante esto para cuando estemos nuevamente en vida presencial, diríamos, porque el altruismo puede evitar conflictos y el altruismo se refiere a que soy capaz de entender que actuaré en bienestar del otro. Yo me cuido es porque quiero cuidarte a ti. Yo no salgo porque quiero cuidarte a ti para que no tengas ningún riesgo en tu salud. Entonces, esa es la mirada de la información. Sustentar muy bien que estas prácticas de cuidado en los niños forman parte de prácticas altruistas. Y qué importante desde eso es también convocarlos a trabajar en equipo en casa. Es decir, todos estamos dentro del mismo lugar. Todos estamos formando parte de este equipo. Este es como un nuevo equipo que se formó. Hasta le pueden colocar un nombre. Ese equipo se va a llamar así. Claro. ¿Me escuchas? Sí, Ani. Sí. Este equipo tiene un nombre específico y este equipo va a ser capaz de salir adelante con estos retos. Cada equipo tiene diferentes roles. Uno será el que se encarga de tener en cuenta la hora, es decir, el de los horarios. Otro tiene un rol que es el de garantizar que todos estén alimentados. Otro tiene el rol de garantizar que no haya polvo en la casa. Otro tiene el rol de garantizar que donde papito y mamita van a trabajar esté todo limpio y listo. Es decir, ¿cómo podemos hacer de esto también una experiencia de aprendizaje transformador? Y esto genera que ellos también formen parte de este reto. Entonces, es dinamizar un poco este cambio. Las crisis hay que enseñarlas también en la familia, en los niños, porque con esto estarás contribuyendo al afrontamiento. Y el afrontamiento es una de las habilidades quizás más importantes para no decaer en estados, ahí sí, depresivos, ¿sí? Cuando tú aprendes a afrontar, diríamos que un obstáculo no lo ves como un problema, sino como lo ves, como un reto y antes lo quieres escalar más. Claro, es Eso un es, desafío y a la larga también a los niños hay que plantearles desafíos que los obliguen de alguna manera a moverse de esa zona de confort en la que estábamos anteriormente, porque definitivamente lo que esta situación ha traído para nosotros es desplazarnos de nuestra zona de confort. Fíjate que qué interesante lo que dices de establecer una serie de pautas también para los niños, para poder involucrarlos en todos estos procesos y que todos como familia trabajemos como equipo. Creo que es un gran aprendizaje de esta sesión, que no podemos olvidar que la familia es un equipo y que a su vez todos deben contribuir a ese bienestar. Y ese bienestar del que hablas no solamente es lo físico, lo académico, lo económico, sino fundamentalmente ese bienestar emocional que podemos estar experimentando todos y cada uno de los miembros de la familia. sí, Ani, mira que dentro de los temas que en verdad más me gusta trabajar, que tiene que ver con salud en su concepto integral, uno de los factores que más determinan esa salud equilibrada son los determinantes sociales. Y eso tiene que ver con todos los estímulos que están alrededor, es decir, con cómo estoy en casa, con cómo está la iluminación. En algo muy importante ahora, mira, por ejemplo, en el trabajo es importante autorregularnos en la casa, ¿sí? Porque puede pasar, y creo que ha pasado especialmente, retomo el rol de los profesores, a veces se están sobrepasando en las horas de su trabajo. Y sé por qué lo hacen, porque todo el tiempo están conectados. Entonces, es el tema de autorregularnos. Es decir, cuando tú dices, bueno, ya, no más, cierro, me trato de desconectar un poco y me dedico plenamente a otra actividad. Entonces, es, por ejemplo, una pausa tan sencilla como esta. Mira, acá tenemos un vasito con agua, ¿cierto? Entonces, cuando voy a tomarme el vaso con agua, diríamos, ah, es otro vaso de agua normal. No, 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 es un vaso de agua único. Entonces, como usted se detiene, respira profundo
e intenta tomarse un sorbito de agua, pero con la atención plena. Lo cambia, transforma los pequeños escenarios que ahora usted empieza a vivir en su microsistema casa. ¿Sí? Eso es clave cuando estás, por ejemplo, en jornadas muy tenaces de trabajo, que tienes que estar atento al computador, videoconferencias, que responder mensajes, que a la vez la tarea de los niños. Entonces, detenerte. De pronto no puedes hacer la práctica de respiración atenta, pero te detienes hasta con el ejercicio de la uva pasa, que también me gusta mucho. Y es, si tenemos en la manita una uva pasa, usted primero obsérvela y obsérvele, por ejemplo, la cantidad de arruguitas que tiene, ¿cierto? La uva pasa. Luego, huela un poquito si es que huele a algo, y luego cuando usted la mastique o primero la va chupando suavemente, usted empieza a degustar miles de sabores que no lo lograba porque usted normalmente se comía 4 o 5 uvas pasas o 5 ciruelas, sino hágalo minucioso. Esas pautas permiten que ciertas dinámicas en casa, cuando estás trabajando, te detengan un momento. Reduzcas, por tanto, la resistencia, que estamos hablando del modelo de Hansel, para que no sea una resistencia prolongada, disminuyas un poco el estrés, la tensión y evites el agotamiento. Con prácticas tan básicas como esa, como esta de la uva pasa, el vaso con agua, tomarte un café con atención plena o la de la respiración. Andrea, qué bueno que lo mencionas porque empezamos a asumirlo como entrar en un estado de conciencia diferente, ser conscientes incluso de disfrutar, de encontrarle esos detalles a las pequeñas cosas, a los pequeños momentos, a nuestra cotidianidad, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es un gran aprendizaje también de toda esta parte de la psicoeducación que nos trae hoy el aprender a aceptar, aprender y actuar, que son las 3 A's que hemos visto y que alrededor de esta se ha generado un diálogo que nos ayuda a rediseñar esos sistemas de gestión de vida en los cuales Sí. hoy nos vemos obligados a hacer cambios o ajustes muy, muy importantes. Sí, y mira también otros aspectos con esto que muy bien has indicado y resumido, es ser conscientes también que pueden persistir algunos cambios fisiológicos. Esto sí que es importante, ¿no? También retomarlo. Es posible que de pronto hasta nuestro apetito, el apetito, o pueda incrementarse o irse al otro extremo, pero normalmente se puede incrementar. Entonces es donde usted también hace prácticas de tomar conciencia de el disfrute de los alimentos. Tome conciencia en el momento de comer, de no atafagarse, o sea, ya no hay por qué comer tan acelerado, no está usted en el restaurante y tiene que irse rápido a la oficina, está usted en casa. Tómese el momento realmente para disponerse para ese ritual de la alimentación. Asimismo va a suceder con el ritual del sueño, ¿sí? Es decir, puede ser que de repente tuviste 2 días de insomnio, no te preocupes. Es decir, eso puede suceder. Lo que quiero decir es que esos cambios pueden ocurrir. Debes permitir que fluyan. Si de repente te despertaste a las 3 de la mañana, a las 4, ok, pero vas a hacer algo útil. De pronto tomas un texto, un libro a esa hora, prendes tu lámpara, te vas a tu sala o a tu lugar de estar solo, de estar quietico y lees. Es normal. Lo importante es identificar que primero no sea tan prolongado para que esta fase, por ejemplo, si ya son 4 días donde no estás durmiendo y sigues aquí en una resistencia sin dormir, atención, revisa lo básico, revisa si es que, por ejemplo, estás comiendo mucho y muy cerca antes de dormir. Segundo, revisa si realmente no estás haciendo actividad física. Si no estás dinamizando tu cuerpo, es probable que poco o nada quieras dormir, ¿sí? Porque antes te movías por lo menos a prender el carro y salir a tu oficina. Ahora no lo estás haciendo. Entonces, revisa esos hábitos cortitos que anteceden el sueño, si es que realmente están generando un gasto metabólico suficiente para que el sueño nuevamente vuelva a ocurrir adecuado. Importante del ritual del sueño también es ser consciente de alistarse. Alistarse hasta con la luz, el tipo de luz que necesitas, la ropa adecuada. Alistarte si quieres con una buena cama, como la tienes, pero dale los aromas que quieres y alístate, alístate. Si se trata ya de un efecto, como te digo, de pronto de
2, 3 días, porque estás como en este estado de alarma, porque estamos todavía como en la fasecita de alarma, ¿cierto? Estamos todos hipervigilantes. ¿Qué va a pasar? Entonces estamos pendientes a ver qué es que nos van a decir y que 1000 casos, 2000 casos, todos estamos así, alertas, hipervigilantes. Disminuir ese nivel de hipervigilancia va a ser práctico cuando trabajas ahora no en atención plena en la noche, sino en relajación progresiva, que es diferente. La relajación tiene que ver con la capacidad de descansar tu cuerpo, de hacer unos pequeños ejercicios de escáner corporal, donde pasas, por ejemplo, una mirada rápida. Mira, Ani, por ejemplo, tú estás aquí conmigo ahora y yo te digo, bueno, Ani, sin mirarlo, vas a tomar conciencia en un momento de tus pies. Ahora de tus piernas. Ve subiendo despacito, relájalas, va subiendo a tu estómago, tus brazos. Haces como un escáner corporal de relajación o te autoayudas con diferente música que te pueda llevar a relajarte un poquito. Esto es como el ritual también para el sueño. Entonces son muchas dinámicas que van a ocurrir en este nuevo sistema que lo hemos llamado como un sistema de gestión de calidad de vida en aislamiento y en aislamiento en casa para mejorar tu salud. Entonces son diferentes prácticas que vemos que son fundamentales. Entonces aceptamos que ocurren, aprendemos diferencias en conceptos y aprendemos que pueden ocurrir diferentes sensaciones y cambios, pero también actuamos, que es lo importante, y actuamos para poder afrontar las crisis con oportunidad. Pues bueno, mira qué interesante todo esto que hemos podido conversar hoy. Sé que a raíz de esto van a surgir muchísimos más temas, porque hay muchas cosas que de pronto se nos quedan por ahí en el camino. Sin embargo, no es fácil abarcar tanto en tan poco tiempo. Y lo más importante es que con estos pequeños tips, con estas pequeñas pausas que estamos haciendo a través de la Sergio Te Conecta, las familias puedan empezar por rediseñarse. A veces no es cambiarlo todo en el mismo instante, sino empezar con pequeños cambios, que es lo que también tú nos planteas, ir ajustando, ir modificando y encontrar ese momento y esa rutina o ese estado perfecto en el que vemos que las cosas fluyen, que tengo un mejor estado de ánimo, que asumo con mejor actitud los momentos también de caos, pero también aquellos de inmensa alegría, porque es que hay contrastes en medio de toda esta situación. Y pues empezar a involucrar a todos los miembros de la familia, que resulta de vital importancia. Entonces creo que para ir cerrando es muy importante que como seres humanos entendamos que lo más importante es establecer muy buenos canales de comunicación que nos permitan entendernos en la diferencia, entender que estamos pasando por circunstancias y escenarios donde estamos en una fase de adaptación, son desconocidos y definitivamente necesitamos hacer las cosas diferentes. Entonces, y entender que todas estas pautas que nos has dado de integración, de cómo alternar mi rutina, mi trabajo, mi vida en familia, pero también gozar de un excelente estado de ánimo, de un excelente estado mental y físico, hace parte de esa integralidad de ese proceso, Andrea. Y creo que nos has dado pautas muy importantes para poder de alguna manera entender que en muchos casos no es ansiedad, en muchos casos no estoy empezando a desarrollar trastornos, porque hoy en día también vemos una sociedad hipercomunicada y en muchos casos muchas noticias falsas y empiezo a generar autodiagnósticos, porque entonces a la primera vez que siento una emoción diferente, empiezo a buscar información sobre la misma y de pronto entro en una etapa de preocupación y de autodiagnóstico que no se requiere en estos momentos porque claramente va a generar un poco más de caos. Para finalizar, Andrea, ¿qué le podemos aconsejar a aquellas personas que de alguna manera sí han sido diagnosticadas con algún tipo de trastorno, que vienen luchando con este tipo de escenarios de tiempo atrás? Claro, pues mira, digamos que no tanto les aconsejamos, sino les recomendamos en este caso, sí, cuando tienes dentro de los miembros de la familia una persona que, por ejemplo, tenga un caso muy cercano, que está diagnosticada con trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Dentro de un grupo que trabajamos en la Sociedad Colombiana de Bipolares, ellos han preguntado mucho sobre este tema y es requerida la asistencia
mediante la telepsicología, en este caso, ¿sí? La asistencia profesional. Es decir, no porque estés en aislamiento, si llevabas, por ejemplo, un tratamiento específico con psicología clínica, donde tenías ya unas sesiones de, por ejemplo, de intervenciones cognitivo-conductuales o unas específicas para diferente tipo de problema psicológico, hay que continuarla. Y desde la ley, la regulación de octubre del 2019, se ha aprobado, lógicamente, la telesalud como una opción de intervención para comunidades que no pueden movilizarse. Y en este caso, la telepsicología es fundamental que pueda ser una opción para este tipo de problemas. Ahora bien, me tocas un tema también clave, que de pronto lo miraremos en otra sesión, y es todo el tema de los cuidadores. ¿Qué hacer? ¿Sí? No solamente cuando hay un problema psicológico, sino ponte tú a pensar en casos tan cercanos que tenemos aquí con nuestros estudiantes, con nuestros profes, que tienen que cuidar de abuelitos, ¿sí? De una tercera edad. ¿Qué pasa con el cuidador y cómo puede afrontar también estar todos aislados y confinados en un mismo escenario? El agotamiento o el síndrome de burnout o de sentirse agotado, también es importante dialogar. Es decir, también quien está dentro de la casa cuidando a otro tiene que darse sus espacios personales para que no puedan de pronto cerrarse con, de verdad, escenarios de ira y de explosión. Entonces son muchos elementos que en esta nueva dinámica de vida pueden aparecer, como el caso, por ejemplo, de alguien que estaba siendo intervenido por una adicción, ¿sí? O qué va a pasar con aquellos casos donde había problemas en la conducta alimentaria, ¿sí? Y están dentro de la casa. Entonces son muchos elementos que quizás en otros escenarios los podemos tocar, pero por ahora es fundamental entender que debemos saber utilizar de manera muy inteligente la sabiduría del cuerpo, la sabiduría también de entender nuestros estilos de pensamiento y saber que como pensemos vamos a afectar nuestro sistema emocional y por tanto cómo comportamos hacia otros. Nuestro estilo de pensamiento está altamente relacionado con cómo sentimos y cómo nos vamos a comportar. Entonces, aprender desde esto, que es lo básico, nos permitirá quizás, como dice el título de nuestra conferencia de hoy, no morir en el intento, sino antes casi que enamorarnos de esta crisis, enamorarnos de este aislamiento, porque lo empezamos a disfrutar. Pues así es, André, y creo que nos quedan muchos temas para una segunda sesión de cómo estar en cuarentena y no morir en el intento con la Sergio Te Conecta. Esperemos que en un nuevo episodio, en un nuevo live, podamos volver a conectarnos para que a partir de esta conversación que hemos generado hoy podamos tratar nuevos temas que sean de gran interés y fundamentalmente que contribuyan a la salud y a la paz de las familias en este momento. Te queremos de verdad agradecer por toda la disposición, la apertura, por entregarnos todo tu conocimiento y ponernos estas pequeñas tareas, porque creo que de esta pequeña conferencia han salido algunos acuerdos de trabajo que me obligan a mirarme a mí mismo y poder empezar de alguna manera a rediseñarme, porque creo que el cambio empieza por uno para que se pueda extrapolar hacia los demás. Gracias, Andrea, de verdad agradecemos tu tiempo. A todas las personas que nos vean, los invitamos para que nos dejen sus preguntas, nos sugieran temas que podamos abordar en una próxima sesión y muy pronto volveremos a estar con todos ustedes en este espacio de La Sergio Te Conecta. Feliz noche a todos, descansen y a ti muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por este espacio, en verdad. Muchas gracias. Chao. Chao. En casa, necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta.